que lo estemos grabando y paro la grabación y pueden intervenir todo lo que quieran. A veces el hecho de saber que están siendo grabados los pone un poco incómodos. ¿Se ve ahí la imagen del PowerPoint? ¿Se escucha bien? Bueno, sí, tomo ese silencio como un sí. Bien. Entonces, la idea que yo quería plantear para arrancar la clase tiene que ver con pensar en términos de disparador, digamos decir, qué condiciones encontramos en el escenario de fines del siglo XVIII para que se produzca esa secuencia de revoluciones que arranca con la Revolución Norteamericana, después la Revolución Francesa, la Revolución en Haití, que también vamos a trabajar en la próxima clase, que es una colonia francesa que se independiza antes que las hispanoamericanas, en 1804, después el ciclo de revoluciones hispanoamericanas, incluso esta idea de ciclo con el que nosotros presentamos un proceso que se inicia a fines del siglo XVIII y termina a mediados del siglo XIX, tiene que ver justamente con mostrar qué cuestiones quedan planteadas a través de esta primera etapa del ciclo revolucionario y como no son completamente resueltas, van, diríamos, irrumpiendo de manera intermitente en estallidos, movimientos, levantamientos, en otros casos movimientos de una envergadura tal que ameritan ser llamados revoluciones, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la revolución del 1830 en Francia, que vamos a ver en la unidad 7, ¿no? Pero que dan cuenta de una cuestión que me interesa dejar en claro, que es que las revoluciones instalan en la política una agenda, podríamos decir hoy, de reivindicaciones que marca como el piso de la política, ¿no? Y cuando esas reivindicaciones no son plenamente satisfechas, el ciclo de las revoluciones se corta abruptamente porque, bueno, no sé, en el caso francés, cae la fase jacobina más radicalizada de la revolución y el gobierno del directorio, el consulado, o más aún el imperio napoleónico, digamos, se plantean, bueno, cerrar esa fase, ¿no?, revolucionaria. Las cuestiones que quedan pendientes después reaparecen de manera intermitente y por eso después tenemos sucesivos levantamientos, movilizaciones, incluso revoluciones, hasta que llegamos a las revoluciones de 1848, que vamos a trabajar, como les decía, en la unidad 7. Entonces, primera cuestión, analizar qué condiciones se están dando a fines del siglo XVIII para que se inicie un ciclo revolucionario en el cual vemos que van apareciendo focos, podríamos decir, revolucionarios en distintos lugares, a escala atlántica, ¿no? Norteamérica, como decíamos antes, Francia, Haití, Hispanoamérica, y cómo al mismo tiempo, una vez que se cierra esta primera fase de las revoluciones, todas las tareas pendientes, podríamos decir, que dejan esas revoluciones, reaparecen de manera intermitente como reclamos que golpean al sistema político y que lo van a desafiar bajo la forma de movilizaciones, levantamientos o nuevas revoluciones, y que nosotros hacemos llegar para cerrar una primera, digamos, para pensar en una especie de ciclo sistemático, ¿no?, de reivindicaciones con las revoluciones del siglo 40, de mediados del siglo XIX, las llamadas revoluciones de 1848, ¿no? Entonces, para analizar la expansión atlántica del ciclo revolucionario, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en el punto de partida, en primer lugar, y teniendo en cuenta el enfoque que le habíamos venido dando a la materia, es que esta, digamos, emergencia de procesos revolucionarios en distintos lados del Atlántico da cuenta de que efectivamente ese patrón global que se empieza a forjar con la conquista de América está funcionando ya de manera aceitada, ¿no? Porque si las revoluciones se repiten, quiere decir que hay algo en el sistema mundo colonial, algo del orden de las condiciones estructurales
o de las condiciones subjetivas, es decir, de los imaginarios, las mentalidades, ¿no?, de los actores de la época, que generan un terreno propicio para discutir el orden sociopolítico en el que se vive, proponer modelos alternativos, etcétera, ¿no? Y en el marco, ¿no?, de un sistema mundo colonial que ya funciona de manera bastante aceitada, ¿no?, y que se traduce justamente en la simultaneidad de las revoluciones o la cercanía temporal de las distintas revoluciones, hay que pensar además cómo funcionan estas revoluciones en el marco de un espacio que es fuertemente competitivo. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto con el texto de Foucault, la lección de seguridad, territorio, población, ¿no?, sobre la formación de cómo se va forjando el principio de la razón de Estado, y cuando Foucault analiza, ¿no?, la lógica de Estado, dice, bueno, hay que pensar que los Estados conviven en un espacio de competencia, ¿no? Competencia por el control de los mercados, de las rutas, de los mares, de las poblaciones, de los territorios, e indudablemente la irrupción del proceso revolucionario es un punto de inflexión, ¿no?, que altera, que modifica, que genera oportunidades o genera retrocesos en ese proceso de articulación de la competencia por el control de mercados, rutas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se me ocurrió a mí plantear este análisis de las condiciones que volverían propicio el escenario para el estallido de procesos revolucionarios, ¿no?, a fines del siglo XVIII? ¿Cuáles serían los elementos que permitirían explicar por qué el proceso revolucionario adquiere una escala atlántica? Bueno, yo pensé justamente, como les decía antes, en primero señalar algunas condiciones objetivas que tienen que ver con estructuras materiales, económicas, sociales, político-institucionales, y condiciones subjetivas que tendrían que ver con las estructuras simbólicas, ¿no? Como les decía antes, las mentalidades, los imaginarios, el modo en que algunos actores de ese proceso se representan a sí mismos, el mundo en que viven, las posibilidades de la política, las alternativas que ofrecen, las herramientas intelectuales disponibles, ¿no?, para pensar en cambios políticos. Profe, ahí, Sí, bueno, no, decido decir. Hay un ¿alguien quiere compañero entrar? esperando para entrar. Sí. Ahí me voy a la... Ahí está. Hola, Emanuel, perdón que te dejé afuera. Vuelvo al PowerPoint. Entre las condiciones objetivas, como les decía, que permiten explicar por qué a partir de fines del siglo XVIII se suceden una cantidad significativa de experiencias revolucionarias, podríamos considerar, en primer lugar, el desarrollo intensivo de la producción manufacturera, que tiene su escenario, digamos, más vertiginoso de transformaciones estructurales en la Inglaterra de la Revolución Industrial, y que además va acompañada de una estructuración de circuitos mercantiles que son cada vez más fluidos, ¿no? No solo se trata de que, sobre todo en la porción noroccidental, de Europa, y más específicamente en Inglaterra, hay un salto cualitativo en la producción de manufacturas, sino que este salto cualitativo conlleva la necesidad de que esos circuitos mercantiles, que ya vienen funcionando, ¿no?, desde que se incorpora América en primer lugar, después Oceanía al sistema mundo colonial, sea necesario, les decía, volverlos más ágiles, más fluidos, intensificar los contactos, ¿no es cierto? Y eso genera un escenario global, diríamos hoy, mucho más conectado, ¿no?, acompañando ese proceso tanto de expansión de las manufacturas como de consolidación de los circuitos mercantiles. Perdón, voy a ver, sentí un ruidito, no sé si hay alguien más que quiera entrar. Sí. Estela, ahí está. Vuelvo al PowerPoint. El segundo elemento, digamos, la segunda condición objetiva, podríamos decir, que pesa en ese escenario en el que empiezan a proliferar o expandirse, ¿no?, las experiencias revolucionarias, tiene que ver con la
consolidación de la burguesía, ¿no? Y en este caso, obviamente, el foco está puesto más específicamente en el área noroccidental de Europa. ¿Y por qué digo que esto es un elemento objetivo? Porque acá no se trata solo, o por lo menos en principio, no queremos analizar la manera en que la burguesía toma conciencia de sus posibilidades políticas, sino el lugar bisagra que ocupa la burguesía, ¿no? Como clase social, a los efectos de pensar la expansión económica, la estabilidad del sistema político. ¿Por qué? Porque efectivamente la consolidación de la burguesía permite, digamos, afianzar mecanismos que contribuyen a, por ejemplo, al acceso de elementos claves, ¿no? Para la dinámica del orden socioeconómico, digo, desde bienes de consumo, pensemos en la revolución industrial, una revolución además que tiene como industria punta de lanza la textil, ¿no? Que es un tipo de producción que tiene un mercado, digamos, potencial en continua expansión, porque, bueno, toda la gente se viste. Entonces, permite, digamos, que el proceso de salto cualitativo, ¿no? En la esfera productiva se retroalimente, hasta pensaba en términos de las instituciones políticas, en la medida en que la burguesía funciona como prestamista, ¿no? De muchos gobiernos. La consolidación de la burguesía es en un punto casi una condición para que muchos gobiernos que están en situación deficitaria o directamente bancarrota tengan acceso, digamos, a formas de crédito que surgen de esa capacidad expansiva de la burguesía europea, ¿no? La otra condición objetiva que uno puede analizar tiene que ver con el desgaste de las monarquías absolutas. Las monarquías absolutas, como dice Foucault, son monarquías que se fundan en un principio, le llama él, extractivo o un principio de exacción. Funcionan apropiándose de cosas, digamos, funcionan sacando de la población cosas diversas, que van desde el tiempo, cuando, qué sé yo, los obligan a trabajar en obra pública, hasta, bueno, recursos económicos, cuando los obligan a pagar impuestos, o incluso la propia vida, ¿no? Cuando los reclutan de manera forzosa para integrar ejércitos comprometidos en guerras en las que se involucran las monarquías, o, como trabaja Foucault concretamente, el sistema penal cuando, digamos, castiga los delitos cometidos a través de la pena de muerte, ¿no? Entonces, esa monarquía absoluta, que en realidad es un elemento importante, como ya hemos dicho, un elemento bisagra, ¿no? En la conformación de los estados modernos, porque descansa en estructuras administrativas que ya han avanzado en el proceso de racionalización que describíamos en la unidad 4, que son efectivamente pioneras en la sistematización del derecho, al mismo tiempo como funcionan con esta lógica de la exacción, ¿no? Con esta lógica extractiva, de demandar continuamente recursos materiales y simbólicos respecto de los gobernados. Esto genera un desgaste, ¿no? Una erosión, podríamos decir, de los principios que sostienen la monarquía absoluta, y eso también es una condición, podríamos decir, objetiva, propicia para el escenario revolucionario. Después, en cada uno de esos escenarios, las respuestas que se articularán para hacer frente a unas monarquías cuya capacidad de incidir o de ejercer el control sobre las poblaciones se va desgastando, bueno, eso es distinto, ¿no? Varía según el caso. Pero lo cierto es que efectivamente la propia lógica del absolutismo empieza a generar contradicciones internas relativas al funcionamiento de las monarquías que, como les decía antes, habilitan un escenario propicio para el proceso revolucionario. Y después, otro elemento objetivo, si ustedes quieren, otra dimensión objetiva que favorece esta
multiplicación de experiencias revolucionarias a partir de fines del siglo XVIII es la expansión y el fortalecimiento de los circuitos de la comunicación, ¿no? Que está muy asociado al primer elemento que veíamos sobre la consolidación de los circuitos mercantiles. Bueno, de la mano de esos circuitos mercantiles, digamos, se van gestando circuitos de comunicación a través de los viajes, de la prensa, del correo, ¿no? Que permiten ir como integrando el mundo, ¿no? Uno piensa, bueno, pero todo lo que tarda un barco en llegar, no sé, de Europa a México, y la verdad nos parece como que es hasta exagerado pensar en el modo en que los circuitos de la comunicación van integrando al mundo, pero, esperen que ahí veo, ahí está, hola Zulma, les decía, igualmente es una modificación, un elemento clave, ¿no? Una modificación sustantiva, incluso en términos de los impactos simbólicos, ¿no? Imaginarios, el hecho de que circulen periódicos, ¿no? Que los barcos lleven consigo, además de textiles ingleses, periódicos ingleses, franceses, holandeses, ¿no? Y que alguien que vive en un rincón del mundo, no sé, como Buenos Aires, que es una región periférica, ¿no? Para el orden imperial y para el sistema mundo colonial, tenga acceso, aunque sea 2 veces después, a lo que pasa en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Norteamérica, digamos, genera una imagen de cercanía, una imagen de intercambio, digamos, de interrelación entre regiones distantes que fortalece las posibilidades de que se generen, ¿no? Experiencias revolucionarias. La correspondencia es un vehículo de comunicación cada vez más intenso, ¿no? Que funciona, podríamos decir, en el plano de lo privado, complementando el circuito de la información de la prensa de una manera muy intensa, ¿no? Entonces, la expansión o el fortalecimiento de estos circuitos de la comunicación también genera, diríamos, forma parte de esas condiciones objetivas propicias para el proceso revolucionario. Cuando hablamos de condiciones objetivas, subjetivas, perdón, para complementar esto que estuvimos viendo, ¿en qué pensamos? Como les decía antes, pensamos en elementos ligados a las mentalidades o los imaginarios, ¿no? Y una de las cuestiones propias de la modernidad, que es muy significativa para pensar los procesos revolucionarios, es lo que Koselleck llamaría una nueva conciencia del tiempo. En la modernidad, sobre todo segunda mitad del siglo XVIII, dice Koselleck, a los hombres les parece, bueno, a un grupo, siempre estamos hablando, ¿no?, de las élites políticas e intelectuales, esto es una verdad de perogrullo, pero obviamente en el mundo de antiguo régimen, la política o el debate intelectual es una actividad restringida a las élites. Una actividad restringida a las élites que los procesos revolucionarios van a ir, digamos, desbloqueando, ¿no? Y, por lo menos fisurando esas barreras que las mantienen como restringidas al interior de las élites para ir, digamos, corriendo el límite, ¿no? Y tratando de que se incorporen nuevos sectores, pero en principio estamos hablando, ¿no?, de una actividad muy ligada a las élites. Pero bueno, lo cierto, dice Koselleck, es que en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, entre las élites intelectuales y políticas, se va arraigando la imagen de que la historia es un terreno disponible para la acción humana. Se abandonan, ¿no?, estas imágenes de una historia cíclica, maestra de vida, o la imagen de una historia que es lineal, pero que tiene como un sentido prefigurado, ¿no?, una teleología preestablecida que tiene que ver sobre todo en el pensamiento cristiano. A lo mejor ustedes esto ya lo vieron con San Agustín, que tiene que ver con la salvación, ¿no?, el plan divino de la salvación. A partir del siglo XVIII hay una nueva concepción de la temporalidad. El tiempo es digamos, una línea abierta hacia el futuro, que no está condicionada, que además es acumulativo. ¿Qué quiere decir que es acumulativo? Que los eventos que se van sucediendo generan, digamos,
un umbral que permite explicar tanto, digamos, bueno, hacia el pasado, cuáles son las condiciones en las que se fue forjando el presente, como hacia el futuro, digamos, cómo estas condiciones que acontecen en nuestra actualidad condicionan las alternativas o las posibilidades de proyectar hacia el futuro un escenario político diferente, ¿no es cierto? Esta idea, yo les decía esta mañana, de que el pasado es la cocina del presente y el presente es la cocina del futuro, surge, diría Koselleck, en la segunda mitad del siglo XVIII con esta nueva concepción de la temporalidad, ¿no? Un tiempo abierto, acumulativo, y con esta idea de que la historia es un escenario, un terreno disponible para la acción humana. En relación con esta nueva conciencia del tiempo y con esta imagen de que la historia es un terreno disponible para la acción humana, esto es que en la historia la participación humana puede generar las condiciones necesarias para la transformación, que por otra parte, dice Koselleck, esto se ve claramente porque el concepto historia, así en singular, no existía hasta, no sé, los primeros años del siglo XVIII. Existía en plural, existía la palabra historias, dice Koselleck, pero la idea de la historia, ¿no? Como una actividad humana que se entrelaza con los encadenamientos temporales, ¿no? Y que justamente en la intervención en esos encadenamientos temporales puede generar condiciones para la transformación, esa idea, dice, es moderna, es de la segunda mitad del siglo XVIII, no existía antes, y es lo que abre los actores sociales de este escenario, ¿no? La posibilidad de visualizar el futuro como un campo fértil, digamos, para apuestas de transformación, cuyos resultados van a tener que ver con la práctica, digamos, las prácticas en las que esos actores se involucran, ¿no? El perfil que va a tener la sociedad del futuro es concebido como el resultado de las acciones políticas que se emprenden en el presente, ¿no? Y esta es una idea profundamente moderna. Y en relación con esta idea moderna, la otra cuestión que aparece también en la segunda mitad del siglo XVIII es la relación, digamos, entre teoría y política, ¿no? O entre la política teórica y la política práctica, si ustedes quieren. Pierre Manent, que es un autor que en una época se trabajaba en teoría política 1, no sé ahora, tiene una historia del pensamiento liberal, dice que en la época moderna el pensamiento político y la vida política están vinculados por un lazo íntimo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida política, digamos, las acciones políticas en las que de manera cotidiana se involucran los actores, siempre van a ser justificadas por referencia a un campo del saber. Pensamiento político en un sentido amplio, ¿no? Filosofía política, filosofía moral, economía, aunque en el siglo XVIII la economía forma parte todavía de la filosofía moral, ¿no? Son los campos del saber a los que se apela para justificar las prácticas políticas cotidianas, ¿no? A eso se refiere con el lazo íntimo. Cada decisión o cada propuesta que se hace en la política cotidiana se justifica o se fundamenta con referencias a un campo del saber, que como les decía puede ser la filosofía política, la filosofía moral, la economía, ¿no? Esto, dice Manent, es propio también de la modernidad. No quiere decir que antes los individuos, en general podríamos hablar en masculino porque todavía las mujeres no tienen incidencia en esto, pero bueno, cuando digamos, quieren fundamentar alguna idea, alguna cuestión que están discutiendo, apelan al criterio de autoridades, que esto ustedes lo habrán visto en teoría política, ¿no? Se autorizan en algunos autores canónicos, ¿no? Que aparecen como indiscutibles para sostener una idea, hacer un planteo filosófico, político, etc. Pero lo que dice Manent es que lo novedoso es que eso se empieza a entramar con la política cotidiana, ¿no? Lo novedoso es que alguien, no sé, defina una política, hoy le diríamos una política pública en educación, por referencia a una tradición filosófica, como por ejemplo la de la Ilustración, ¿no? Eso es algo propio de la modernidad
que marca un cambio de escenario, ¿no? Un cambio de escenario en el cual las prácticas políticas cotidianas siempre se refieren o se autorizan por remisión a un campo específico del saber. En el siglo XIX será la sociología, bueno, en el siglo XX, ahora todavía, ¿no? La economía, o en políticas criminales a principios del siglo XX, las teorías de la degeneración, por ejemplo, son un campo de saber específico que justifican la instrumentación de políticas públicas, en este caso, políticas de contención de la criminalidad, por ejemplo. Bueno, eso es algo profundamente moderno. Y en relación a este vínculo, ¿no?, entre teoría y política, o entre pensamiento político y vida política, como dice Pierre Manent, aparece esta idea de la relación entre crítica y crisis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esto también es el título de un libro de Koselleck que se llama Crítica y crisis del orden burgués. Si entendemos la tarea de la crítica, ¿no?, como el trabajo consistente en pensar por uno mismo, apelando a la razón, para analizar el presente, para analizar las instituciones en las que vivimos, etc., esa tarea de la crítica tiene un potencial, diríamos, corrosivo sobre las instituciones que estamos analizando cuando observamos, ¿no?, aquellos elementos que son deficitarios o que no, digamos, contribuyen al progreso, por ejemplo, en el vocabulario del siglo XVIII. Bueno, ese trabajo de la crítica va erosionando, ¿no?, esas instituciones que se van analizando y las van empujando hacia la crisis, ¿no? Entonces, hay una idea, y por esto les decía que podemos conectar con el planteo de Manent, ¿no?, sobre el vínculo entre pensamiento político y vida política, porque efectivamente, digamos, la tarea de la crítica es una tarea que se ejecuta con las herramientas conceptuales que provee la filosofía política, la filosofía moral, etcétera, y tiene, como les decía, ese potencial corrosivo o ese potencial de desgaste respecto de las instituciones que estamos analizando en perspectiva crítica, ¿no? Y para cerrar este recorrido, ¿no?, por las condiciones subjetivas que permiten entender por qué en un determinado momento se replican las experiencias revolucionarias, y también en relación con esto que veníamos diciendo, aparece la idea justamente de que con herramientas eficaces de la crítica podemos hacer un trabajo de observación sobre lo real, sobre el mundo en que vivimos, sobre las instituciones a las que tenemos que obedecer, que nos garantizan hacer un diagnóstico acertado de cómo funcionan esas instituciones, de cuáles son sus déficits, de cuáles son sus elementos adversos, ¿no?, sus puntos ciegos, y acompañando, digamos, este movimiento o esta tarea de observación y diagnóstico, entonces va a ser posible planificar acciones que permitan proyectar hacia el futuro transformaciones en relación a esas instituciones, digo, transformaciones internas que las modifiquen, o proyectar hacia el futuro instituciones que las reemplacen, ¿no?, que las desarmen, las desarticulen y las reemplacen, como podría ser la planificación de un nuevo, digamos, de una estrategia política que tenga por objetivo reemplazar el modelo de la monarquía absoluta por el modelo de un Estado, digamos, que exprese, como diría el texto de Sieyès que tenían para leer en la unidad 5, la soberanía de la nación, ¿no es cierto? Entonces, esto también es un elemento ligado a las condiciones subjetivas que permite explicar la multiplicación de experiencias revolucionarias a partir del siglo XVIII. Y tomé para mostrar justamente cómo en ese contexto los propios actores piensan que su tarea política es una tarea que está atada a la reflexión, a la crítica, al análisis, un pasaje del Federalista, que bueno, no estaba puesto como lectura obligatoria, ustedes tienen nada más que el Federalista 10 y el 39, pero
bueno, esto está todo digitalizado, en cualquier sitio online van a encontrar todos los artículos completos del Federalista. Este es un pasaje del artículo 1, el debut, digamos, de la publicación, en el cual Hamilton dice: parece haberle sido reservado a este pueblo el decidir con su conducta y su ejemplo la importante cuestión relativa a si las sociedades humanas son capaces o no de establecer un buen gobierno valiéndose de la reflexión y porque opten por él, o si están destinadas siempre a fundar en el accidente o la fuerza sus constituciones políticas. Fíjense, acá es como que en este párrafo se sintetizan todas las cuestiones que estuvimos trabajando, ¿no? En principio, la idea de que la historia está disponible para la acción humana, ¿no? Incluso, fíjense, el protagonismo que Hamilton le otorga a la Revolución Norteamericana y a los actores de ese proceso revolucionario, sobre todo a los que han participado de la Convención de Filadelfia, que dio lugar a la Constitución de 1787, ¿no? Después ratificada en 1789, bueno, en los 2 años posteriores, entre 1787 y 89. Digo, es casi un rol definitorio en la historia, el que le está reservado al pueblo norteamericano, en el caso de la promulgación de la Constitución o la elaboración de esa Constitución, a la élite que se, digamos, abocó a esa tarea, ¿no? Digo, es un rol histórico, es un parteaguas. A partir de ahí se va a demostrar si es posible pensar que las sociedades se pueden dar a través de la reflexión una constitución política, o si se van a ver siempre arrastradas por el azar, la fatalidad, las fuerzas indominables de la historia, ¿no? Fíjense cómo piensa la tarea, por un lado, digamos, la tarea de la revolución, por otro lado, la tarea constitucional que se dio en este momento, ¿no? Esa revolución, una tarea constitucional que va en sintonía con la idea que decíamos en las clases que subimos sobre la Revolución Norteamericana, ¿no? La revolución tiene 2 momentos, un momento negativo, podríamos decir, que es emanciparse de un poder externo, que sería el de la independencia, declarada en 1776, que es acompañada por la guerra, y un momento positivo, un momento constructivo que tiene que ver con edificar unas instituciones que garanticen el ejercicio de la libertad. El momento constitucional, en esta mirada, ¿no?, es el momento que tiene reservado para sí la posibilidad de construir un orden político que garantice el ejercicio de la libertad. Y de eso va a depender, digamos, de aquí a futuro, la posibilidad de pensar que las sociedades son capaces de darse una constitución a partir de la reflexión, ¿no? Y si fracasamos, la idea es, si fracasamos en esto, ¿cuál es el saldo que queda? Y el saldo que queda es que, al final de cuentas, las sociedades están arrastradas por fuerzas que no pueden controlar, están dominadas por una fatalidad, y su constitución histórica no puede ser objeto de la reflexión ni, digamos, de la intervención humana, ¿no? Es como que hay una apuesta muy fuerte para que el resultado de ese momento de la revolución, el momento constitucional de la revolución, dé resultados positivos, porque como que ahí se juega las posibilidades de las sociedades humanas de mostrar que son capaces de definir sus propias constituciones a partir de la reflexión. La otra cuestión que me interesaba, digamos, hasta acá lo que hemos visto es cuáles son las condiciones objetivas y subjetivas que permiten pensar por qué a partir de 1776, vamos a poner como punto de partida de la Revolución Norteamericana, se suscitan una cantidad de experiencias revolucionarias, ¿no?, que parecen ubicarse en una secuencia que expresa líneas históricas o problemas políticos de alguna manera articulados, ¿no? Pero al mismo tiempo, otra cuestión que hay que analizar y que nos va a servir para la unidad 6, ¿no?, donde trabajamos casos revolucionarios hispanoamericanos, son los problemas teóricos y políticos que desata el ciclo revolucionario. Digo, todo lo que hemos visto acá, hasta acá, en términos de condiciones subjetivas,
parecen dar cuenta de un, podríamos decir, optimismo revolucionario, ¿no? La historia está disponible para la acción humana, es la oportunidad de mostrar que las sociedades son capaces de organizarse a sí mismas a través de la reflexión, que podríamos traducir como la aplicación de la razón crítica al diseño de instituciones adecuadas, ¿no?, para garantizar el ejercicio de la libertad. Esto es posible porque se pueden articular todo el capital de conocimiento acumulado hasta ese momento con las prácticas cotidianas de la política. Bueno, todo eso parece mostrar el costado más optimista del proceso revolucionario, pero al mismo tiempo ese proceso contiene algunos problemas teóricos y políticos a los que se van a tener que enfrentar prácticamente todos esos casos revolucionarios, ¿no? Norteamérica, Francia, Haití, Río de la Plata, Venezuela, México, que son Brasil, ¿no?, los casos que vamos a tratar de reseñar en esta unidad. Uno es el problema de lo absoluto. Arendt dice que las revoluciones se enfrentan, sobre todo la Revolución Francesa, ¿no?, se enfrentan al desafío de reemplazar la imagen del absoluto que cubren las monarquías, ¿no?, que las monarquías que se consideran, digamos, las monarquías absolutas, sobre todo a partir de las teorizaciones de Bossuet, ¿no?, se conciben a sí mismas como encarnando la voluntad de Dios por, bueno, alguna figura sustituta. Lo que pasa es que, yo digo siempre, a Dios no hay con qué darle, no hay absoluto digamos, del estatuto de la divinidad para reemplazar o para cubrir el elemento de fundamentación, de justificación que se autorizaba en la figura de la divinidad, ¿no es cierto? Entonces, las distintas revoluciones van a tener que darse la tarea de encontrar algo con lo que reemplazar esa figura de lo absoluto que encarnaban las monarquías que decían que, digamos, habían sido designadas, ¿no?, por la voluntad de Dios, ¿no? La idea del absolutismo, que esto lo vieron en el texto de Guerra, en el capítulo 2 de Guerra, que dice, bueno, el absolutismo que plantea que el poder viene de Dios directamente al rey y que por lo tanto el rey hace y deshace a voluntad, ¿no? Y entonces es necesario encontrar una figura tan potente como la de un rey, que fue, digamos, fue designado por Dios, ¿no?, cuyo poder le viene directamente de Dios, para cubrir la lógica de la fundamentación o de la autorización de las prácticas políticas, ¿no? Y bueno, ahí las revoluciones ensayarán distintas respuestas, ¿no? La idea de la voluntad general, la nación. Bueno, acá les cité un párrafo de Arendt que dice, debido a que se suponía que el rey representaba la voluntad de Dios en la tierra, la suya era la fuente del poder y del derecho. Y era este origen común el que hacía al derecho poderoso y al poder legítimo. Fíjense qué interesante este planteo, ¿no? ¿Se acuerdan que también decíamos que uno de los principios del absolutismo es que la voluntad del rey es ley? Y la voluntad del rey es ley porque, bueno, porque está, digamos, autorizada por la figura de la divinidad, ¿no? Y esta idea de la voluntad del rey como ley es lo que permite justamente esta confluencia entre poder y derecho de la que habla Arendt, ¿no? Y es la que permite diseñar un derecho poderoso, un derecho con la fuerza necesaria para intervenir en la regulación de las relaciones interindividuales, políticas, etcétera, porque, bueno, porque su poder viene de que fue formulado sobre la matriz de la voluntad del rey, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo al poder legítimo, al poder se vuelve legítimo porque está asentado en un derecho que encarna la voluntad del rey, y eso es lo que hace ese poder legítimo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando se produce la revolución, es necesario encontrar, en el caso francés, ¿no?, un sustituto a esta figura, ¿no? Y Arendt dice, por eso, cuando los hombres de la Revolución Francesa pusieron al pueblo en el lugar del rey, les pareció perfectamente natural ver en el pueblo no solo la fuente de todo poder, sino también el origen de todas las leyes. Y acá se engancha otro problema que tiene que ver con los límites, ¿no es cierto? Bueno, si el nuevo soberano, que intenta reemplazar la figura de lo absoluto que antes
cubría la figura de un rey que se suponía que encarnaba la voluntad de Dios, ¿cómo hacemos para fijar algunos límites? ¿O no le ponemos límites? Esa sería otra alternativa, ¿no es cierto? Hay que ponerle límites a esa voluntad general que es absoluta, que es la voluntad del pueblo. ¿Cómo lidiamos si no les ponemos límites con una voluntad irrefrenable, ¿no es cierto? Esto también se va a presentar en todos los casos revolucionarios. Sobre la base del principio de la soberanía del pueblo, el curso de los acontecimientos políticos puede resultar disparado en cualquier dirección. Y si el pueblo es soberano, y soberano quiere decir, bueno, que esto es otra cuestión que va a plantear en esta filmina, ¿no? Soberano lo seguimos definiendo como fue planteado por la teoría jurídica medieval, ¿no? Soberano es el poder que no reconoce ningún poder por encima de él. Digo, si el pueblo es soberano y como tal no reconoce ningún poder por encima de él, ¿qué hacemos cuando el proceso se desborda, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para ponerle límites? Si es que creemos que es necesario ponerle límites, ¿no? Entonces, la soberanía, el problema de la soberanía en el marco revolucionario va a traer, digamos, a la escena de la discusión, para empezar, digamos, cuál es el sujeto de imputación soberana. El caso francés, bueno, aparece claramente el pueblo, y es particularmente el pueblo de la nación, ¿no? Por esta idea que vimos en el texto de Sieyès, sobre la que después voy a volver, bueno, es el pueblo de la nación francesa el que conserva los atributos del poder soberano y por lo tanto puede decidir darse una constitución, autorizar o no autorizar, por ejemplo, una política fiscal de la monarquía, etcétera, ¿no? El sujeto de imputación soberana puede ser, bueno, un sujeto colectivo como el pueblo, puede ser una unidad política, porque nosotros en los casos que vamos a trabajar en Hispanoamérica, ahí se presenta una discusión, si ustedes quieren, semántica, ¿no? Porque el vocabulario político habla de pueblo, pero ¿qué entiende por pueblo? ¿Entiende ese colectivo abstracto, digamos, ese sujeto colectivo de imputación soberana que se forma por, digamos, la voluntad de los pactantes? ¿O entiende cuando habla en plural? Porque el texto de Guerra que ustedes tienen para leer, que es un capítulo del mismo libro, que lleva por título 2 años cruciales, lo que dice Guerra es que el discurso político oscila, ¿no?, entre referencias a un pueblo en singular y a pueblos en plural, que nunca termina de definir muy bien qué entiende a través de estos conceptos. Pero, analizando más minuciosamente las fuentes, ¿qué dice Guerra? Bueno, cuando en el discurso político aparece la palabra pueblos en plural, lo que parece estar ubicándose en el lugar de la soberanía no es un pueblo abstracto surgido del acuerdo de individuos racionales, libres e iguales, sino una unidad política determinada, un reino, una ciudad, una jurisdicción determinada, ¿no es cierto? La soberanía parece residir en una comunidad política preexistente, y la noción de pueblo no tendría ese costado más ligado al contractualismo moderno, sino que estaría más cercana a pactismo tradicional, ¿no es cierto? Y por otra parte, ya sea que lo definamos al sujeto de la soberanía como un colectivo abstracto, que pensemos en términos de unidades políticas preexistentes, hay una tensión continua en el proceso revolucionario entre los atributos de ese núcleo de la soberanía y su relación con los derechos individuales. Sobre todo a partir de la Declaración de Derechos que produce la Revolución Francesa. Que además, después voy a volver sobre esto, fíjense que en el 89 se promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en el 91 Olympia de Gouges redacta la Declaración de los Derechos, no, perdón,
en el 89, en el mismo momento, digamos, que se forma la Asamblea y, bueno, en concomitancia con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, Olympia de Gouges redacta una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, ¿no es cierto? 1791 es la fecha de otro texto maravilloso en la historia del feminismo, que es el que escribe Mary Wollstonecraft, que se llama Reivindicación de los Derechos de las Mujeres. Y Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Así que bueno, googleenlo y búsquenlo, que les va a resultar muy atractivo el texto. Les decía, entonces, ahí, ¿cómo se define la barrera, no? Si en términos jurídicos, soberano es el poder que no tiene ningún poder por encima suyo, y tiene una sede que puede ser el pueblo como entidad abstracta, una unidad política como la comunidad, la ciudad, el reino, según la vertiente que estemos atravesando, que estemos analizando, ¿no? Pero al mismo tiempo les reconocemos derechos individuales que los seres humanos portan en su condición de tales, ¿no? Y que deberían funcionar como una barrera frente al poder político. Acá se va a producir una tensión que sobre todo se va a plantear, eso también tengo otra filmina para trabajarlo, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, el problema de la necesidad en la historia, ¿no? La necesidad, digo, necesidad material de comer y sobrevivir, ¿no? Cuando, como vamos a ver después, irrumpen los desclasados, desarrapados, los pobres que no tienen nada y que esperan que el principio de la soberanía del pueblo tenga algo para ellos, ¿cómo establecemos el límite entre el derecho a la subsistencia de esos que no tienen nada, por ejemplo, y la propiedad resguardada como un derecho, ¿no? Entonces, acá empiezan a generarse una serie de tensiones que van a tener que enfrentar todos los casos revolucionarios, los que hemos visto, los que vamos a ver, y que va a tomar mucho tiempo resolver, ¿no? Buscarle el formato institucional para conciliar o para, digamos, reducir la tensión entre los atributos de la soberanía y los derechos individuales. En relación al problema de la soberanía, también aparece una posibilidad, digamos, de dar respuesta a los conflictos argumentales, ¿no? Conceptuales que ofrece la categoría de soberanía a través de la distinción entre el poder constituyente y el poder constituido. Que eso es algo que está también en el texto de Sieyès que veíamos para la Revolución Francesa, ¿no? A Sieyès, además, le interesa marcar, digamos, como una reserva de soberanía frente a los poderes instituidos, sobre todo en la antesala de la reunión de los Estados Generales. Si se acuerdan, en 1788, Luis XVI convoca a Estados Generales, que es una institución tradicional de la política francesa, ¿no? Que hacía más de 100 años que no se reunían, los convoca para discutir cuestiones de política fiscal, ¿no? Porque, bueno, estas monarquías absolutas que se fundan en su capacidad de exacción, de sacarle siempre algo, ¿no? De extraer algo de los súbditos, dinero, recursos fiscales, tiempo, la vida, ya venía tan desgastada, como decíamos antes, tan erosionada por los déficits continuos, ¿no? La bancarrota en un punto de la monarquía, que ya al rey no le quedaba mucho más margen para seguir demandando contribuciones o fijando impuestos, y por lo tanto convoca a los Estados Generales. Los convoca con el objetivo de resolver este problema, digamos, relativo a la cuestión fiscal. Fíjense qué interesante, y esto también tiene que ver con esta nueva concepción de la historia como un terreno disponible para la acción humana, que Sieyès percibe que esa es una oportunidad histórica para ir más allá de la discusión que propicia la convocatoria a Estados Generales, ¿no? Para hacer algo distinto al objetivo con el cual convoca a los Estados Generales al rey. Y entonces escribe un texto en el cual dice, bueno, que la soberanía reside en la nación, en el pueblo de la nación, y que ese poder, digamos, en ese poder soberano siempre está, digamos, ese poder soberano siempre conserva el poder constituyente.
Esto es, el poder de, podríamos decir, de barajar y dar de nuevo, ¿no? De decidir que, bueno, que las instituciones vigentes han perdido eficacia, que han perdido legitimidad, que han llegado a su fecha de vencimiento, podríamos decir, y que es necesario cambiarlas por otras instituciones, ¿no? Fíjense qué interesante, porque el argumento de Sieyès, no sé si lo han podido leer, es que si el poder soberano de la nación desaparece cuando deciden darse unas determinadas instituciones, entonces quiere decir que ya no es más soberano. ¿Por qué? Porque queda, por un lado, digamos, dos cosas, dice, ya deja de ser soberano porque queda sometido a, digamos, las decisiones, las medidas políticas que tomen esos poderes constituidos, ¿no? Instituciones, no sé, como la monarquía, los estados generales o el formato institucional que haya resuelto avalar el poder constituyente de esa nación. Si una vez que se, digamos, estabiliza institucionalmente a través de los poderes constituidos, esto es, bueno, las instituciones políticas dominantes, entonces quiere decir que ya no es más soberano. Y además que queda atado de una vez y para siempre a unos modelos institucionales que no se sabe, digamos, si van a ser, que pueden ser efectivos en un momento determinado, pero no se sabe si van a ser efectivos 100 años después. Y además, esta otra cuestión que también tiene que ver con la idea de una temporalidad abierta. ¿Por qué, dicen, si es una generación, podría arrogarse a sí misma el derecho, digamos, de cerrar, de clausurar a través de la institución de determinado formato político, digo, la posibilidad de que generaciones venideras procedan al cambio o impulsen transformaciones? ¿Qué es lo que la autorizaría a cerrar de una vez y para siempre la posibilidad de transformaciones a generaciones futuras que dentro de 50, 100 años, 20 años, lo que ustedes quieran, se encuentran con que esas instituciones reconocidas en ese momento instituyente dejan de ser eficaces, dejan de ser justas, dejan de ser valiosas y es necesario cambiarlas, ¿no? Entonces, el poder constituyente es el poder soberano de la nación, el poder constituyente nunca se pierde, en todo caso se mantiene inactivo en los momentos en que se reconoce la legitimidad de los poderes constituidos, pero siempre está la posibilidad de que se decida, digamos, barajar y dar de nuevo, ¿no? Modificar las instituciones vigentes. Y frente al poder constituyente, el poder constituido es el poder que surge de la delegación de atribuciones de ese soberano, que para sí es la nación, en instituciones como, por ejemplo, las asambleas, ¿no? Que esta es una forma también de justificar, porque una asamblea tendría la capacidad de, digamos, de desconocer la convocatoria de Estados Generales, por ejemplo, y de ponerse a trabajar sobre una constitución, que es lo que efectivamente pasa. Fíjense que en el 89, bueno, para junio, los Estados Generales ya habían resuelto la cuestión fiscal y el rey quería disolver a los Estados Generales, quería mandar a cada uno a su casa. ¿Y qué deciden los miembros de esos, los que estaban participando de esos Estados Generales? Que no se van a, los Estados Generales se van a transformar en asamblea constituyente, en asambleas y constituyentes, y que no se van a disolver hasta tanto no hayan dictado una constitución, ¿no es cierto? Entonces, el poder constituyente de una asamblea tiene que ver con esas atribuciones soberanas delegadas por ese núcleo soberano que reside en la nación, ¿no es cierto? Y como tal, cuando se forma la asamblea ya es un poder constituido, digamos, puede reunir estas dos condiciones, ¿no? De ser un poder constituido, porque es el fruto de la delegación de atribuciones del poder constituyente que reside en la nación, y al mismo tiempo tiene la capacidad, por esas atribuciones delegadas, de discutir un nuevo orden institucional, ¿no? Y esto está en la base del constitucionalismo moderno. El constitucionalismo moderno, ¿qué es lo que plantea? Que bueno,
dado que el poder constituyente de la nación o del pueblo nunca se pierde, es fundamental generar un espacio deliberativo en el cual ese soberano, a través de sus representantes, pueda definir, por ejemplo, un formato institucional determinado, ¿no? Entonces, el constitucionalismo moderno funciona como una estrategia de organización institucional. El constitucionalismo moderno, a través de la figura de las convenciones, las asambleas, que esto también está en el texto de Adams que ustedes tenían para Estados Unidos, ¿no? El formato de la convención o la asamblea que aparece, dice Adams, por primera vez en el caso norteamericano, le da forma a esa instancia deliberativa en la cual un soberano, un poder soberano, constituyente, la nación, puede nombrar delegados que los representen y discutan el ordenamiento institucional que consideren más apropiado para organizar políticamente a ese sujeto, digamos, colectivo, ¿no? La nación, el pueblo, etc. Y al mismo tiempo, dice la propia Arendt, el constitucionalismo moderno define una nueva fuente del derecho para correrse un poco de ese poder omnímodo que residía en el pueblo cuando se lo consideraba a la vez fuente de poder y origen de la ley, ¿no es cierto? Presentaba estas dificultades que decíamos antes, ¿no? Si el pueblo es soberano y es el origen de toda ley, ¿cómo hacemos para ponerle límites? ¿Cómo hacemos para fijar algunas reglas, ¿no? Si es que creemos que es necesario fijar algunas reglas para la posibilidad de legislar. Bueno, el constitucionalismo moderno hace de esas constituciones surgidas de estos espacios deliberativos en los que participan representantes del sujeto de imputación soberana, la nación, el pueblo, lo que sea en cada caso, ¿no? Digamos, definen unas leyes fundamentales, las constituciones, que son fuente de toda formulación jurídica posterior. Esto también, si se acuerdan, aparece en el texto de Morgan, cuando analiza la Convención de Filadelfia, ¿no? Y el modo en que los que defendían la Constitución de 1787 se plantan frente a los que defendían la Confederación. ¿Qué dice Morgan? Bueno, los que defendían la Confederación decían, bueno, no, pero ya tenemos un orden instituido y lo que podemos hacer es, bueno, corregirlo, introducir algunas modificaciones y siempre de acuerdo a las reglas fijadas por los artículos de la Confederación para adecuar el orden institucional a las necesidades del momento, ¿no? ¿Se acuerdan que el sentido de la convocatoria original era, bueno, corregir los artículos de la Confederación de manera tal de poder hacer frente a la crisis financiera, de poder habilitar un proyecto económico que algunos concebían como industrial, financiero, comercial, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica correrse del contenido inicial de la convocatoria, que consistía nada más que en corregir los artículos de la Confederación? Bueno, con el argumento del poder constituyente del pueblo. Esto está en el texto de Morgan. ¿Qué le dicen los defensores del proyecto, del Plan Virginia, digamos? A los que se oponen es, bueno, en realidad el poder constituyente del soberano, un soberano inexistente, dice Morgan, que es el pueblo norteamericano, nunca se diluye, nunca se pierde. El pueblo norteamericano, la soberanía del pueblo norteamericano siempre es la instancia última en relación a la cual hay que refrendar todas las medidas de gobierno. Entonces, si el pueblo norteamericano, en el que reside el poder constituyente, está de acuerdo en modificar ese marco regulatorio que habían sido los artículos de la Confederación, bueno, no hay ningún problema, se puede cambiar. Nada nos ata a seguir manteniendo un orden institucional fijado de manera rígida por esos artículos, ¿no? La otra cuestión que quería plantear es, bueno, cuáles serían, digamos, los problemas específicos que enfrenta cada una de las dos experiencias que hemos trabajado. Porque estos son problemas teóricos y políticos que podríamos decir generales, ¿no? Que reaparecen en distintas experiencias revolucionarias
pero que no nos permiten ver cuál es la especificidad del movimiento político revolucionario en cada uno de estos casos que analizamos en la unidad 5, ¿no? Norteamérica y Francia. La revolución, digamos, si bien todas las revoluciones se ubican o se paran sobre el principio de la soberanía popular, nos definen como punto de partida el principio de la soberanía popular, el problema, digamos, que tiene que enfrentar la revolución norteamericana es cómo hacer para, digamos, extraer de ese principio de la soberanía popular las herramientas políticas y conceptuales para enfrentar el problema principal que para ellos es en el principio, en el 76, deshacerse del poder colonial, ¿no? Liberarse de un poder externo y a partir de ahí construir un orden político, ¿no? Que defina los alcances de las libertades políticas. Ustedes se acuerdan, acá cité un pasaje del texto de Adams, que Adams dice, bueno, la Norteamérica es como un fragmento europeo a 10.000 kilómetros de distancia. Y ahí los que luchan se conciben a sí mismos como ingleses, ¿no? Emigrantes europeos, dice, que luchan por su autodeterminación. Incluso en la discusión sobre, bueno, la legitimidad de las medidas que toma Inglaterra a partir de 1763, lo que reivindican los propios norteamericanos es que ellos defienden de manera mucho más clara la tradición de las libertades inglesas de lo que lo hace el Parlamento. En realidad, no se piensan a sí mismos como borrando el pasado inglés, sino como recuperando lo mejor del pasado inglés frente a unas instituciones metropolitanas, la monarquía, el Parlamento, que se han corrompido, que han degenerado y que por lo tanto no respetan el espíritu de las tradicionales libertades inglesas, ¿no? Y lo que dice Adams es que no existían las colonias una auténtica clase noble capaz de identificar su destino con el de la nobleza inglesa, ¿no? Efectivamente no tenemos una nobleza consolidada en Norteamérica que pudiera pensar que su destino se ataba a la política inglesa, que su supervivencia dependía de la preservación del vínculo colonial, ¿no? Dice, la Revolución Americana fue una revolución burguesa por excelencia, la toma del poder violenta por una gran parte de las capas altas y media de la burguesía colonial europea en contra de la pretensión del dominio de una monarquía constitucional. Fíjense, le dice burguesía colonial europea. La burguesía norteamericana sigue siendo europea, no solo porque se concibe a sí misma como un fragmento europeo a 10.000 kilómetros de distancia, sino porque actúa en reivindicación de las tradiciones inglesas, ¿no? De libertad reconocidas desde la Carta Magna en adelante. Y frente a una monarquía constitucional, que esta es una cosa que también plantea Arendt, que me parece muy significativa, ¿no? Por un lado, el principio de la soberanía popular está en ambas revoluciones, pero al mismo tiempo, dice Arendt, no es lo mismo fundar un orden político basado en el principio de la soberanía popular confrontando una monarquía absoluta que hacerlo confrontando una monarquía constitucional, ¿no? El curso de los acontecimientos va a variar, porque no es lo mismo, justamente, digamos, construir un orden deshaciéndose de una monarquía que planteaba que tenía, digamos, poderes omnímodos, frente a una monarquía constitucional que tenía definidas instancias representativas para la sociedad, como dice Guerra, ¿no? En cambio, la Revolución Francesa, podríamos decir que, por lo menos en el momento jacobino, adquiere un matriz clasista. Incluso, miren, podríamos decir que hasta en ese primer gesto que les mencionaba antes, ¿no? En el cual los que estaban convocados a los estados generales deciden que no se van, digamos, que se van a autotransformar en asamblea y que no se van a disolver hasta tanto no sancionen una constitución. Ahí, por ejemplo, el propio Marx veía, digamos, un proyecto clasista, el proyecto de una burguesía que, según Marx, había acumulado poder económico, pero
ese poder económico no se reflejaba en su capacidad de incidir en los procesos de toma de decisiones políticas. Entonces, el gesto de decir no nos vamos hasta que no redactemos una constitución es una forma de marcar un proyecto de clase de la burguesía, ¿no?, que pretende definir unas reglas, incidir en la definición de unas reglas constitucionales para organizar el orden político y además a través de ese orden constitucional habilitarse los accesos a la participación política, al proceso de toma de decisiones. Y en la fase jacobina, ¿no?, con la irrupción de las clases subalternas, la matriz clasista es mucho más marcada, ¿no? Y dice Arendt, se desata por el problema de la necesidad. Los contenidos más radicalmente clasistas de la Revolución Francesa se desatan por el problema del hambre, podríamos decir, de la necesidad en su forma más brutal, que es esa, como dice Arendt, carencia extrema, indigencia, ¿no? La pobreza es algo más que carencia, dice. Es un estado de constante indigencia y miseria extrema, cuya ignominia consiste en su poder deshumanizante. La pobreza es abyecta debido a que coloca a los hombres bajo el imperio absoluto de sus cuerpos. Esto es, bajo el dictado absoluto de la necesidad. Bajo el imperio de esta necesidad, la multitud se lanzó en apoyo de la Revolución Francesa, la inspiró, la llevó adelante y llegado el día firmó su sentencia de muerte debido a que se trataba de la multitud de los pobres, ¿no? Esto tiene que ver con el modo en que termina la fase más radical y jacobina de la revolución, que justamente, bueno, es derrotada, digamos, por las fracciones más moderadas, que representan los intereses de la burguesía, ¿no?, que, bueno, consideran que la revolución llegó más lejos y obviamente en la confrontación entre una multitud de pobres que no tienen nada más que su propia necesidad y el proyecto de una burguesía que considera que la revolución llegó demasiado lejos, el resultado estaba como, digamos, definido de antemano, se podía anticipar claramente. Pero lo cierto es que lo que me interesaba marcar con esta cita es que, digamos, bajo el imperio de la necesidad, como dice Arendt, la multitud de pobres se suma a la revolución porque piensa que el principio de la soberanía popular va a tener alguna respuesta respecto de su situación inmediata. Y bueno, y hay algunas medidas de la fase jacobina de la revolución que parecen intentar dar respuesta a esto, ¿no? Una política de precios máximos, no sé, por garantizar formas de abastecimiento, pero bueno, son medidas, digamos, de coyuntura que no alcanzan a resolver las condiciones estructurales que han hecho de esa multitud una multitud, digamos, de pobres en condiciones de miseria extrema. La otra cosa que habría que considerar es la relación entre guerra, revolución, acá me olvidé de poner revolución, y contrarrevolución en Europa, que es algo que también vamos a trabajar en la próxima clase y que está en la ficha que les vamos a subir mañana, ¿no? Por un lado, digamos, el destino de la revolución está muy atado a la guerra. En el caso, bueno, norteamericano, porque es una revolución en principio de independencia y el poder metropolitano inglés se resiste a perder esas colonias y por lo tanto, digamos, la guerra es uno de los frentes que tiene el proceso revolucionario. En el caso francés también, el conflicto interno se transforma en un conflicto externo, ¿no? Porque obviamente la aristocracia no comparte los objetivos de la revolución y emigra al resto de Europa, donde hay todavía monarquías absolutas, y se, digamos, complotan contra la revolución, estimulan los lugares de destino a los que va a parar la aristocracia, ¿no? Complotan para resistir a la Revolución Francesa y luchar por la vía de las armas. Entonces, la guerra está muy atada a la revolución. Y una cuestión que vamos a trabajar también en la próxima clase tiene que ver con pensar de qué manera este vínculo tan estrecho entre guerra y revolución le da forma a lo que hemos llamado una cultura política viril. Es decir, una cultura política que se modela
sobre un ideal que es blanco, masculino, avasallante, calculador, ¿no es cierto?, que piensa su participación en la política en términos, digamos, de una lucha por conseguir resultados, ¿no? Este modelo de cultura política viril, que en realidad la categoría la construimos con los aportes de una teórica del feminismo que se llama Amparo Moreno Sardá, que habla del arquetipo viril. El arquetipo viril es ese arquetipo humano, ¿no?, masculino, como decíamos, blanco, occidental, conquistador, avasallante, expansivo, ¿no?, calculador, que, digamos, ha funcionado como una especie de matriz cultural en la que se buscó encajar los distintos procesos históricos, ¿no? Y nosotros en la cátedra consideramos que esa es una categoría que nos permite pensar cómo se va gestando a partir del proceso revolucionario esta cultura política viril. Y digo a partir del proceso revolucionario porque si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que estuvimos viendo con el capítulo sobre los salones literarios, queda claro que para mediados del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, había espacios femeninos de discusión política. Aunque hubieran sido, como decíamos, en las clases microcosmos, ¿no? Eso no da cuenta del conjunto de la sociedad, pero eran espacios de discusión políticas organizados material y simbólicamente por mujeres. Y cuando digo simbólicamente, quiero decir que eran las mujeres que lideraban esos salones las que marcaban la agenda de la discusión, ¿no? Como dice el texto, no cualquiera podía ser una salonier. No alcanzaba con tener una casa amplia, no sé, un palacete, tener recursos para servir una buena mesa, garantizar entretenimiento, sino que había, digamos, eso lo único que te permitía era, bueno, organizar una reunión social, pero si lo que querías era armar un salón de discusión, un salón literario, había que tener la capacidad para marcar agenda en la discusión, ¿no? Y eso, digamos, formaba parte del mundo político francés de la segunda mitad del siglo XVIII. A partir de la Revolución, cada vez más la cultura política se va estructurando en torno a este modelo viril, como diría Amparo Moreno Sardá. Y si nosotros pensamos, más allá, digamos, de la declaración inicial de los derechos de la mujer y la ciudadana que propone Olimpia de Gouges, si pensamos también que en el punto de partida, en la primera convención constituyente, Condorcet, que es un filósofo ilustrado, propuso el voto femenino, y después pensamos en todo lo que le costó a las mujeres, por ejemplo, conseguir el voto, el movimiento de las sufragistas, que se extiende desde la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX en algunos países, ¿no? Recién ahí se habilita el voto a la mujer. Evidentemente hay algo ahí en el proceso revolucionario que marca un punto de inflexión y podríamos decir, una especie de reconfiguración de las fuerzas políticas en un sentido ligado, ¿no?, a este modelo del arquetipo político viril. Por otro lado, la articulación entre guerra y revolución, en el caso de la Revolución Francesa, le da dimensión europea al proceso, ¿no? ¿Y por qué me interesa marcar la dimensión europea del proceso? Porque también acá uno podría pensar justamente de qué manera la experiencia francesa se convierte en referencia, ¿no? Ya sea por la admiración, por el rechazo, ya sea por una cosa que plantean Marcela Ternavasio y Antonio Anino, ¿no? Porque dice, Napoleón conquista con las bayonetas y con las constituciones, ¿no? Primero derrota a los países con las bayonetas y después traba alianzas con las facciones pro-francesas y las seduce ofreciéndole cartas constitucionales, ¿no? Eso pasa en España, por ejemplo, lo vamos a ver el martes que viene, ¿no? Entonces, por un lado, genera admiración, aparece como una experiencia política disponible, ¿no?, que podría imitarse, pero al mismo tiempo, en la fase napoleónica, digamos, genera rechazo. ¿Por qué? Porque todas esas expectativas, digamos, emancipatorias que se habían puesto en el proceso
revolucionario francés parece que fueron borradas cuando las guerras napoleónicas avanzaron sobre Europa, ¿no? En lugar de emancipar, establecieron nuevos amos, podríamos decir, ¿no? Y entonces se va forjando un movimiento intelectual y político, ¿no? Que va a ser muy importante en el caso latinoamericano, sobre todo para la década de 1830, que es el romanticismo, ¿no? Es interesante porque el romanticismo se forja en la primera, digamos, camada del romanticismo, que es la última década del siglo XVIII, 1790 más o menos, 1800, se forja, digamos, como reacción, por un lado, a lo que había pasado con la Revolución Francesa y su fase militar, ¿no? Que había avanzado sobre los pueblos europeos. Y al mismo tiempo se forja en debate o eligiendo como contendiente intelectual a la Ilustración, que es la tradición filosófica que parece como más ligada al proceso revolucionario, ¿no? La idea del individuo racional, la idea del contrato, digamos, de la sociedad como un producto autoinstituido, resultante del acuerdo, digamos, a través del pacto o del contrato entre individuos racionales, libres e iguales, ¿no es cierto? Esa perspectiva teórica que en principio parecía contener un fuerte costado emancipatorio, al final terminó amparando o, digamos, alentando un proceso revolucionario que en su fase militar arrasó con el resto de Europa, ¿no? Entonces, el romanticismo va a empezar a pensar de otra manera la constitución del vínculo político, y eso es interesante porque ahí, digamos, nosotros ahora, en esta fase, digamos, de las revoluciones de 1776, digamos, hasta 1820, por poner una fecha, 1823, que es digamos, el ciclo, la primera etapa, digamos, de este ciclo, ¿no? Que se cierra con un rebrote revolucionario en Portugal, en España y en Grecia. Podríamos decir, en este periodo todavía la idea de nación es la idea de nación que nos propone Guerra en este texto en los 2 años cruciales. Nación no es algo muy distinto a Estado, nación es el producto artificial del acuerdo voluntario entre individuos racionales, libres e iguales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando esos individuos racionales, libres e iguales están de acuerdo en que se usen las armas para avasallar otro pueblo, ¿no? Entonces tiene que haber otro argumento para, o incluso cuando, digamos, esos individuos racionales, libres e iguales están en la propia sociedad en la que vivimos y se alían al invasor, ¿no? Entonces, el romanticismo tiene que, digamos, da por tarea encontrar otros argumentos para justificar el vínculo político, para pensar cómo se conforma, ¿no? Esa trama de relaciones interpersonales que van a forjar un sujeto colectivo como la nación, ¿no? Y empiezan a tematizar sobre, no sé, las tradiciones, la religión, el idioma común, las creencias, y eso vamos a ver cómo después es retomado por las élites latinoamericanas. Y al mismo tiempo la revolución genera la contrarrevolución. Como dice Joseph de Maistre, que es también un teórico conservador francés, que escribe más o menos a mediados de la década de 1790, la contrarrevolución no es una revolución inversa, dice, sino lo contrario de la revolución. ¿Y qué es lo contrario de la revolución? Intentar conservar las instituciones tal cual las hemos heredado, ¿no? Y la Revolución Francesa genera, tanto en Francia como en el resto de Europa, e incluso en Inglaterra, digamos, un giro conservador muy marcado, ¿no? Que consiste en esto, en pensar que la apuesta de la política es conservar las instituciones tal cual las hemos heredado. Y bueno, para cerrar, quería trabajar una cuestión que tiene que ver con el modo en que impacta ese proceso revolucionario europeo en Iberoamérica, ¿no? Y la primera cuestión que quería marcar es que efectivamente, digamos, las élites iberoamericanas forman parte de este clima de ideas que considera que la historia es un territorio disponible para la acción humana, pero es una concepción que está, diríamos, matrizada por los esquemas de la colonialidad del poder, digamos, es una élite
justamente que lucha contra las potencias imperiales con las mismas herramientas intelectuales generadas por las élites de esas potencias imperiales. No sé si se entiende. Digo, lucha contra, no sé, contra España, contra Portugal, los haitianos contra los franceses, con las mismas herramientas intelectuales generadas en esos espacios políticos, ¿no es cierto? Y en este sentido, para estas élites, los modelos europeos son referencias incuestionables, ¿no? El modelo del Estado, el modelo de la ciudadanía, son, digamos, definidos en función a la experiencia europea, ¿no? Incluso acá vamos a ver después cómo el curso de los acontecimientos es analizado en función de estas referencias europeas, ¿no? Y lo que no se ajusta al modelo aparece como un desvío, ¿no? Como algo que está fuera de lugar, que hay que corregir, porque, bueno, no se adecua al modelo. Incluso los sectores más radicalizados, progresistas, si ustedes quieren, podríamos decir, que están dispuestos a incorporar a las clases subalternas, por ejemplo, al orden de la ciudadanía, lo hacen pensándolos en calidad de individuo, ¿no? Por eso tomé este pasaje de Dardo Escavino, Narraciones de la Independencia, donde toma discursos políticos del periodo de la independencia, en los cuales, ¿qué detecta? Detecta que las élites criollas, en ese contexto, argumentan, para generar empatía, podríamos decir, con las clases subalternas, que tanto la élite criolla como los indios, los mestizos, los negros, los mulatos, etcétera, han sido víctimas de la misma estructura de opresión, que es la que instituyó el orden colonial. Él toma Hispanoamérica fundamentalmente, ¿no? Y que entonces, bueno, dado que han sido todos víctimas de la misma forma de opresión, deberían luchar todos juntos frente a esa forma de opresión. Obviamente no todos los miembros de las élites están dispuestos a habilitarles la participación política plena, ¿no? En el espacio de la ciudadanía a las comunidades indígenas, a los esclavos, a los libertos, a los mulatos, etc. Pero sí lo hacen, y dice Escavino, a condición, dice, de que se los cuente como hispanoamericanos. Y entonces, para los miembros de estos grupos se presenta un problema, que es, bueno, cómo ser contados como iguales sin plegarse a la norma mayoritaria o hegemónica de la minoría blanca, ¿no? Cómo ser contados en ese orden, pero reivindicando su condición singular de indio, de negro, de mestizo, de mulato, ¿no? Ese es un problema, digamos, que tiene que ver con la idea de colonialidad del poder que trabajamos en la primera clase nomás, cuando decíamos, bueno, a la colonialidad del poder, ¿a qué alude? Al modo en que el poder colonial generó como determinadas estructuras mentales a partir de las cuales es concebido el orden, el mundo en que vivimos, la relación con los demás. Y fíjense que, digamos, acá hay un efecto de colonialidad del poder, porque las élites blancas, más, digamos, radicalizadas, más progresistas, si ustedes quieren, están dispuestos a contar el espacio de la ciudadanía a los indios, o a los negros, o a los mulatos, etcétera, pero en su condición abstracta de individuos, digamos, no los pueden pensar como la síntesis de unas condiciones materiales, culturales, sociales, que los atraviesan y que tienen que ver con su propia historia, su pasado, sus referencias de pertenencia, etc. No los pueden pensar en calidad de individuo, pero no pueden pensar una ciudadanía, digamos, que los integre con todas las singularidades de su condición de miembros de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, ¿no? De los pueblos originarios o miembros de los sectores digamos, afrodescendientes, etcétera, ¿no? Y esto, de alguna manera, también da cuenta de lo que decíamos en la primera clase. Esas categorías de análisis forman parte de una geopolítica del conocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, las categorías del pensamiento europeo se consideran universales. Esto es, en un sentido, podemos decir, descriptivo. No es que le estemos pidiendo a los miembros de las élites del principio del siglo XIX, que piensen cómo lo hacen los representantes
de la perspectiva poscolonial o decolonial del siglo XX o del siglo XXI, porque obviamente cada actor piensa dentro de los márgenes de visibilidad cultural que le ofrece el escenario en el que vive, ¿no es cierto? Por eso digo, la usamos en términos descriptivos a la categoría de análisis geopolítica del conocimiento, porque efectivamente lo que podemos detectar es un uso recurrente de las élites políticas latinoamericanas a analizar su propia situación con las categorías de análisis forjadas en el mundo europeo, ¿no? Y en ese sentido, las revoluciones hispanoamericanas hay que considerar que también son un punto de partida para, digamos, un nuevo punto de partida para, digamos, reconfigurar ese patrón global del sistema mundo colonial que venimos analizando, ¿no? ¿Hasta qué punto son emancipatorias? No quiere decir que no haya habido proyectos alternativos. Y también por esto me permito hacer esta referencia, ¿no? Plantear que las revoluciones hispanoamericanas son como un punto de inflexión en la reconfiguración de ese sistema mundo colonial, o es este sistema mundo donde a lo mejor desapareció el sistema colonial en términos institucionales, pero sigue funcionando la lógica de la colonialidad en la medida en que hay profundas asimetrías entre las distintas regiones y las distintas poblaciones que integran ese sistema mundo, ¿no? Hubo proyectos alternativos. Por ejemplo, en Paraguay en 1811 se emancipa, dicen los historiadores, de España, del Río de la Plata y de los brasileros que también tenían pretensiones. Y le da una orientación completamente distinta, digamos, formas de trabajo colectivo. Francia, que el presidente crea lo que se llamaba estancias de la patria, que era una forma, digamos, de propiedad comunal, que intentaba, bueno, generar una producción ampliada, acumulable, para fortalecer la autonomía económica paraguaya. El mismo Artigas en la banda oriental tiene un proyecto de reforma agraria. Pero bueno, en la práctica, digamos, el proyecto triunfante es un proyecto de una élite que busca insertarse de la mejor manera posible en ese esquema global, digamos, del sistema mundo, ¿no? Y que en ese sentido acepta como universales los patrones europeos. Y por eso tomé una cita de Quijano que dice, bueno, la tomé en un punto, para no hacerla tan larga, viene hablando Quijano del modo en que justamente también a partir del siglo XIX se refuerzan, podríamos decir, los mecanismos de homogeneización, ¿no? Que impone ese patrón global del poder. Y entonces dice, en el control del trabajo, de sus recursos y sus productos, está la empresa capitalista. En el control del sexo y de sus recursos y sus productos, la familia burguesa. En el control de la autoridad, sus recursos y sus productos, el Estado-nación. En el control de la intersubjetividad, el eurocentrismo. Bueno, con esto terminé, perdón que me extendí más allá de lo que habíamos programado la clase. No sé si tienen preguntas, comentarios, si quieren que les aclare algo. Bueno, Cami Zulenta dice que quedó todo muy claro, Conrado también. Bueno, si no tienen preguntas, dejo de grabar así.